el límite de x cuadrada menos y cuadrada sobre x menos y cuando x y tiende a 1,1. Muy bien, entonces, varios de los pequeños trucos que se ocupan son de los que originalmente se utilizaban al calcular límites en una variable, solamente que se extiende ahora para la variable y. Entonces, tenemos el límite, esto lo definimos como x, y, de x, y, 1,1, esto es igual al límite y lo que hacemos aquí es factorizar el término de arriba. Bien, factorizamos este término, lo descomponemos en dos partes, que es x menos y o x más y esto hace que se cancele la parte problemática al momento de evaluar x y en esos precisamente puntos conflictivos. Voy a escribir mejor. Muy bien, esto es igual límite simplemente de x más y. Evaluándolos, saldría simplemente 2. Aquí no hay mucho problema en este tipo de límites. Vamos a ver un problemita un poquito más interesante. Y tenemos este siguiente límite. Muy bien, aquí el radical puse que se cerraba acá para denotar que ya no incluye a este menos 2, y solamente incluye a 2x menos y. Cuando tenemos esta clase de funciones, lo que hacemos es multiplicar por 1. Y entonces tenemos vamos a multiplicarlo por 1, pero no cualquier 1, sino de esta forma. Muy bien, entonces vamos a multiplicar el numerador de este término por el numerador de este otro término. Como pueden ver, este término es 1, ya que lo que estamos
agregando, lo estamos dividiendo entre el mismo. Solamente esto aquí radica en que tenemos que hacerlo de una manera conveniente, tal que podamos cancelar los términos que hacen que se indetermine aquí esta función. Muy bien, entonces, multiplicando el numerador por el numerador del otro, tenemos esto. 2x menos y menos 2 por 2x menos y más 2. Entonces multiplicamos este por este y nos da solamente 2x menos y. ¿Bien? Luego multiplicamos este por este y nos da más 2 por raíz de 2x menos y. Ahora multiplicamos este término por este y nos queda un menos 2 por raíz de 2x menos y. Finalmente multiplicamos este menos 2 por más 2 y nos queda un menos 4. Muy bien, estos términos se cancelan y simplemente nos queda arriba igual límite de xy tiende a 2,0 de 2x menos y menos 4. Y arriba y abajo, perdón, tenemos 2x menos y menos 4 por raíz de 2x menos y más 2. Entonces, como pueden ver, este término se cancela con este. Y lo que nos queda es simplemente el límite de 1 sobre la raíz de 2x menos y más 2. Cuando xy tiende a 2,0. Por lo que finalmente solamente sustituimos los valores. Entonces cuando x tiende a 2, tenemos aquí 2 por 2, 4, y aquí un menos 0, más 2. Y esto nos da 1, y abajo, raíz de 4, más 2. Por lo que finalmente el resultado es un 4. Muy bien. ¿Alguna duda en estos problemas? Creo que no, profe. Bueno, hasta aquí, bueno, de este tipo de problemas son los que estaremos manejando, ya sea en la tarea o en el examen. Y bueno, si no hay dudas, vamos a ver también la evaluación de límites, pero cuando existe un cambio a coordenadas polares.
Muy bien. Recuerden que siempre recurrimos a un cambio de coordenadas polares cuando en las coordenadas originales del problema, pues no podemos resolver de manera rápida en esas coordenadas. O se complicaría mucho la resolución del problema en coordenadas rectangulares. Por lo general, se facilita en gran medida cuando cualquier problema se cambia o se realiza un cambio a coordenadas, ya sea polares, esféricas, cilíndricas, etc. Bueno, en este caso vamos a estar manejando solamente un cambio a coordenadas polares. Y bueno, la regla de correspondencia entre las coordenadas rectangulares y polares será la siguiente. Definiremos a x como es igual a x0 o x índice 0 más rho por coseno de teta. Y a y es igual a y índice 0 más rho seno de teta, donde teta está entre 0 y 2pi. En la imagen o figura 1.7 se puede visualizar ese cambio de coordenadas. Los puntos x0 y y0 es cuando las coordenadas no están centradas en el origen, como la misma figura lo muestra. Si están centradas en el origen, como comúnmente vamos a resolver en este tipo de problemas, entonces x0 y y0 valen 0. Muy bien. También se obtiene que rho es igual a la raíz de x menos x0 al cuadrado más y menos y0 al cuadrado. Muy bien. Por lo que, en realidad, cuando hacemos el cambio a coordenadas polares, ya no vamos a calcular dos límites, x y y, como usualmente hemos estado haciendo, sino sería equivalente a solamente calcular pues un límite que en este caso sería rho. O comúnmente también se nota coordenadas polares con r. Muy bien. A continuación vemos cómo sería el cambio a coordenadas polares. Muy bien. Entonces, como pueden ver, pues se tiene que hacer el cambio de x a rho con coseno de teta y a y con rho y seno de teta, donde finalmente vamos a evaluar el límite de esta nueva función f mayúscula en términos de rho y teta cuando este límite de f mayúscula de rho de teta, pues cuando rho tiende a 0. Muy bien. También hay que mencionar que para que este límite exista, debe de cumplir ciertos criterios que hay que tomar en cuenta. Muy bien. Y esos son los que mencionaremos y se mostrarán en los siguientes ejemplos que resolveremos. Bueno, estos son los criterios o condiciones para asegurar la existencia del límite mediante el cambio de coordenadas. Muy bien. Sobre todo, vamos a echar mano del punto número 1. Con el punto número 1, la mayoría de los problemas pueden ser resueltos. Muy bien. Entonces, lo que menciona es lo siguiente. Supongamos que queremos calcular el límite siguiente. Como les menciono, en coordenadas
rectangular. Entonces hacemos la conversión y lo pasamos a coordenadas polares. Entonces, para que el límite exista, debe de cumplir el punto número 1. Es decir, que cuando evaluemos el límite ya con el cambio a coordenadas polares, el resultado o el límite propiamente debe ser independiente del valor de θ. ¿Muy bien? El punto número 2 es que menciona que existe una función phi de ρ tal que la diferencia o el módulo de la función que depende de ρ y de θ menos el límite debe ser menor o igual a esa función evaluada en ρ. Y finalmente, el punto número 3, que teniendo esa función, al evaluarla cuando ρ tiende a 0, debe ser igual a 0. Cumpliendo esas condiciones, se puede asegurar que el límite existe. Muy bien. Esto quedará más claro cuando empecemos a trabajar los siguientes ejercicios. Pero antes, ¿alguna duda hasta acá? Ya se apuntaron todos en el chat su nombre. Disculpe, profe, él es la función y evaluada en el límite, ¿verdad? ¿Perdón? ¿Él es la función y evaluada en el límite? Sí. Ok, gracias. Bueno, también les comento que ya tenemos las listas provisionales del grupo y en unos momentos pues pasaré lista para ver si todos ustedes o si alguno tiene algún problema que no aparece en la lista, pues de una vez se comenta eso. Muy bien, vamos a iniciar a resolver algunos ejemplos de este tipo de límites cuando hacemos cambio a coordenadas polares. Muy bien. Y bueno, rápidamente vemos que si hay indeterminación, cuando evaluamos directamente en XY igual a 0. Muy bien. Entonces, pues aquí rápidamente podemos ver, aquí vamos a ocupar la notación que X va a ser igual a R coseno y Y va a ser igual a R seno de X. Muy bien. Y entonces, esto implica que el límite de f de XY, cuando XY tiende a 0, es igual al límite cuando R tiende a 0. De aquí arriba vamos a sustituir por estos valores. Y tenemos R coseno de phi por
R seno de phi. Y abajo vamos a tener R cuadrada coseno cuadrado de phi más R cuadrada seno cuadrado de phi. Bien. Y esto es igual acuérdense de las propiedades de que coseno cuadrado de phi más seno cuadrado de phi es igual a 1. Y entonces aquí abajo solamente nos queda R cuadrado. Y con esta R cuadrada aquí arriba tenemos que esto es igual al límite de coseno de phi por seno de phi R tiende a 0. Muy bien. Y de aquí observamos que por ejemplo, tenemos este valor y regresamos acá. Entonces nos dice que si el límite de f mayúscula, que depende de rho y de teta, cuando rho tiende a 0, es igual a L y es independiente del valor de teta, seguido phi, entonces se puede asegurar que el límite existe. Muy bien. Entonces regresamos a nuestro resultado y vemos que el límite, en este caso de coseno de phi por seno de phi cuando R tiende a 0, pues que depende del ángulo phi. Muy bien, porque al final lo que tenemos aquí es que esto es igual directamente a coseno de phi por seno de phi. Muy bien, entonces podemos escribir que como límite depende del valor de phi, podemos asegurar que el límite no existe, ya que para que exista, el límite debe ser independiente del valor de phi. Y aquí está claramente que depende de phi. Muy bien, ¿tienen alguna otra duda? Voy a, bueno, mientras ven este problema que hemos resuelto, voy a pasar la lista
provisionar para que me digan si están todos ustedes o algunos de ustedes hace falta en el grupo. Muy bien. Bueno, comienzo a pasar lista en lo que ustedes van revisando el problema. Continuamos resolviendo otros par de ejercicios. Y bueno, empiezo a nombrarlos. Albarrán, Granados, Karen, Daniela. Presente. Amador, Chimas, Eric, Omar. Presente, profe. Arenas, Gómez, Ashes, Iván. Disculpa, ¿así se pronuncia? Presente, profe, sí, así se pronuncia. Muy bien. Gracias. Valderas, Contreras, Jimmy, Nadie. Presente, profe. Barra, Castellán, Sharon, Dayan. Parece que no está Sharon. Barreto, Amenta, Corrado, Antonio. Presente, profe. Barrientos, Villalobos, Ricardo. Presente, profe. Contreras, López, Antonio, Raúl. Presente. Contreras, Minor, Andrés. Presente, profe. De la Cruz, Mendiola, Eduardo, Antonio. Díaz, Vázquez, Ola, Abimael. Espino, García, Axel, Yael. Presente, profesor. García, El Castre, Jesús, Darío. Presente. Gaspar, Muñoz, Yaxiri, Yaren. Presente. González, Cázares, Jimena, Alessandra. Presente. González, Hernández, Cris. Presente, profe. González, Molina, María Fernanda. Presente, profe. González, Quesada, Daniela. Presente. González, Reyes, Aldo. Presente, profe. Guerra, García, Ángel, Yair. Presente, profe. Presente. Hernández, Negrete, Ana, Cristina. Hernández, Rodríguez, Carla Vanessa. Presente. Hernández, Rojas, Efraín. Hernández, Rosas, Daniela, Excel. Presente, profe. Hernández, Ruiz, Eric. Presente, profe. Hidalgo, Villagrán, Daniela, Marelli. Presente. Jiménez, Flores, Daniela, Paola. Presente. Jiménez, Gaspar, Gustavo Ángel. Presente. Jiménez, Solano, Brenda, Abigail. Presente, profesor. La Bastida, Mondragón, Marco Manuel. Presente. Leiva, Cortés, Jorge, Yamil. Presente, profe. López, Vázquez, Eric, Osvaldo. Presente. Luna, Abarca, Úrsula. Presente. Martínez, García, Diego, Adrián. Martínez, Huesca, Carla. Presente, profe. Martínez, Juárez, Anayeli. Presente, profe. Martínez, Menina, Sergio, Alejandro. Presente. Martínez, Sánchez, América, Dañana. Presente, profe. Moreno, Terrazas, Ixel. Nuño, Hernández. Presente, profe. Ah. Ixel. Presente.
Ortega Áviles Jimena Saraí. Presente. Ramírez Monsalvo Ángel Fernando. Presente, profesor. Ramírez Oscar Uriel. Presente, profe. Ramos Sánchez Mariel Saraí. Presente, profe. Rivera Velázquez Araceli. Presente. Rodrigo Cruz Julio César. Rodrigo Gómez Ana Laura. Presente. Rodrigo Leiva Karen Paola. Presente, profe. Salazar Meléndez Hugo Emiliano. Saldaña Romo Irving. Sánchez García Edgar Enrique. Presente. Sánchez Rodríguez Mauricio. Presente. Silvia Díaz Yolanda. Presente. Tejeda Ángeles Jocelyn. Presente. Tobar Curi Kenia. Presente. Trejo Romeo Paola Montserrat. Presente. Vargas López Elwin Presente, profe. Josma, no, Josmar. perdón. Velasco Pérez Genaro Ala. Velázquez Díaz González José Luis. Presente, profe. Zavala Vázquez Marta Patricia. Presente. Bueno. Muy bien. Entonces, al parecer, están todos, salvo los que no han asistido el día de hoy. Y bueno, vamos a continuar un segundo ejercicio para que quede más claro. Ahorita ya casi termina la primera sesión, ahorita se vuelven a conectar, por favor. Muy bien, como pueden ver, es un cambio sutil con respecto al primer ejercicio. Muy bien. Es más, en lugar de esto, vamos a escribir cambios. Y no te preocupes, Velázquez Díaz, José Luis. Sí, no te preocupes, nada más era para ver si estabas en lista todos.
la principal y la asistencia de hoy es la que ustedes anotan en el chat. Bueno, entonces hacemos un cambio a coordenadas polares. Y tenemos que X es igual a R, proporcional a phi, Y es igual a R, seno de phi. Muy bien. Y entonces, si quieren resolver por partes este problema, tenemos que X cuadrada va a ser igual, con esta definición, simplemente R cuadrado por coseno cuadrado de phi. Y que Y cuadrada es igual a R cuadrada por seno cuadrado de phi. Muy bien. Y entonces, lo que tenemos es que, y bueno, aquí el límite de la función f de x y, cuando f y tiende a 0,0, es igual al límite, y cuando r tiende a 0, y aquí arriba lo que tenemos es r cuadrada por coseno cuadrado de phi, por este x cuadrada, y luego aquí tenemos equivalencia, y eso multiplicarlo por y. Acuérdense, ya aquí tenemos equivalencia que es r seno de phi. Y abajo tenemos x cuadrada menos y cuadrada. Y del ejemplo anterior, sabemos que esto es igual a r cuadrado. Muy bien. Entonces, lo que tenemos aquí es límite cuando r tiende a 0, y esta r cuadrada con esta r cuadrada se cancelan, y solamente tenemos una r por coseno cuadrado de phi por el seno de phi. Y entonces, aquí sí es independiente, ya que podemos evaluar r. Y entonces, cuando r tiende a 0 de esta función, es simplemente 0. Por tanto, el límite de f de xy, cuando xy tiende a 0,0, existe y es igual a 0. Muy bien. Entonces, como pueden ver, este x al cuadrado hace que, por ejemplo, en el ejemplo anterior, al llegar a este punto, pues en términos sencillos, vemos que aquí esta función, este límite, no depende de r, ya que aquí ya no aparece, ya nada más está en términos de coseno de phi y seno de phi. Entonces, de la definición anterior, pues se puede decir que el límite pues, depende de phi, y por tanto el límite no existe. Ahora, en este nuevo problema, aquí tenemos, le hemos aumentado un cuadrado a la x de arriba, y entonces, al realizar el cambio de coordenadas, vemos que, haciendo las cuentas correspondientes, llegamos a este límite donde sí sigue apareciendo esta R. Y por tanto,
el límite de esta función sí es independiente del valor de phi. Por tanto, al evaluar cuando r tiende a 0, pues de aquí todo lo que está multiplicado por 0 es 0. Y por tanto, se puede decir que el límite de f de y existe y es igual a 0. Como podrán ver, este cambio de coordenadas comúnmente se utiliza cuando el divisor es de esta forma. Muy bien. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Sí le van entendiendo este concepto de cambio de coordenadas? Pregunten, si no, no hay problema. En el examen ya no se va a poder preguntar por su momento, pero bueno. Entonces, si no hay duda, vamos a continuar haciendo otro par de ejercicios. Muy bien. Hacemos este siguiente ejercicio. Muy bien, entonces, como pueden ver, va a ser muy similar en el proceso a los anteriores dos ejercicios. Por lo cual, siempre anoten el cambio de coordenadas que van a utilizar y las variables que van a ocupar. Muy bien, entonces, esto implica el límite de y tiende a 0, pues es igual al límite cuando r tiende a 0 y hacemos el cambio. Aquí arriba tenemos un r cuadrada seno cuadrado de phi, y debajo tenemos un r cuadrada por coseno cuadrado de phi más un r cuadrada por seno cuadrado de phi. Esto es igual al límite cuando r tiende a 0, pues simplemente de seno cuadrado de phi sobre, bueno, así, para que quede más claro, esto es igual a 1, y nos queda que esto es igual al límite cuando r tiende a 0, pues solamente del seno cuadrado de phi. Muy bien, y de aquí notamos que por tanto el límite depende
de phi, de donde se sigue que el límite no existe. Muy bien. Entonces, como pueden ver, pues fue un problema muy similar al anterior. Vamos a cambiarle un poco en el siguiente ejercicio. Profesor, yo tengo una duda. En lo último de este lado donde dice que el límite de R tiende a 0, de R al cuadrado seno cuadrado del ángulo sobre R cuadrado. Bueno, en esa parte, ¿por qué cuando pasó acá del límite de R como tiende a 0 del seno al cuadrado del ángulo, ya no puso coseno? Como de este paso a este. No veo su puntero. A ver, lo voy a enumerar. Claro, 1, 2, 3 y 4. ¿En qué parte tenía dudas? En el paso 3, cuando pasas del 3 al 4. Bueno. Aquí tenemos arriba, tenemos un R cuadrado por seno cuadrado de pi. Bien, esto lo venimos abarcando del punto número 2. De abajo, del divisor, tenemos un R cuadrada por seno cuadrado de pi más R cuadrada seno cuadrado de pi. ¿Dónde los podemos agrupar? Porque R cuadrada es el término común entre estos dos. Muy bien, entonces tenemos un R cuadrada que multiplica a coseno cuadrado más seno cuadrado de pi, donde recuerden que esta es una identidad trigonométrica que es igual a 1. Entonces, lo que tendríamos un R cuadrado seno cuadrado de pi sobre R cuadrado. Entonces, ese R cuadrada con este cuadrado de abajo se cancela y solamente tenemos seno cuadrado de pi. Ok, muchas gracias, profesor. Sí, pues nada, vamos a continuar con otro ejercicio. Sí, así es, solamente es necesario que la función contenga la variable r al final al evaluar el límite para que sea independiente. Muy bien, de estos ejercicios, pues como podrán ver, pues son un poco limitados dependiendo de lo que queramos, de la función que queramos resolver. Más que nada pues para ejemplificar el cambio de la coordenada. Entonces tenemos el límite x más y sobre x menos y, y tiende a 0,0. Muy bien, entonces tenemos el cambio de coordenadas, x igual a r coseno de phi, y igual a r seno de phi. Muy bien, implica el límite de la función f de xy cuando xy tiende a 0,0 es igual al límite
Cuando R tiende a 0, aquí arriba tenemos R coseno de phi, que corresponde a X, más Y, que es R seno de phi. Y abajo tenemos R coseno de phi, menos Y, que es R seno de phi. Muy bien. Aquí rápidamente podemos ver que el límite pues, no va a existir, o no lo van a ver, porque podemos agrupar arriba coseno más seno con respecto a R y abajo también. Muy bien, y vemos que por tanto el límite de la función de phi depende de phi. Entonces, el límite no existe. Muy bien. Entonces, simplemente con que al final encuentren que ya no hay una R con cual evaluar este límite, vemos directamente que sí dependerá entonces de phi. Y por tanto, con la función de la definición anterior, se puede llegar a la conclusión de que el límite no existe. ¿Bien? En este tipo de problemas, pues nada más es llegar a ese punto, ya no se necesita hacer nada más. Y si, dado caso, logran evaluar R, entonces el límite sí existe. Nada más con ese punto, ustedes lo pueden verificar. Los siguientes dos puntos es más que nada cuando son funciones un poco más complejas o que queremos verificar adicionalmente que exista el límite que deben de cumplir también. Sin embargo, nada más con la condición número 1 es suficiente. La mayoría de los autores que manejan este tipo de tema, en cambio de variables, pues solamente argumentan que con el punto número 1 es suficiente. Bueno, ahora vamos a hacer un otro ejercicio. Y entonces tenemos límite
límite de y por seno de 1 sobre x cuadrada más y cuadrada cuando x y y tienden a 0. Muy bien. Entonces, seguimos el proceso anterior. Primero escribimos la notación que van a utilizar para el cambio de coordenadas. Ustedes pueden ocupar también otro tipo de letras o del alfabeto griego, no hay problema, pero sí lo deben de especificar al inicio de la solución del problema. Muy bien. Entonces, vean cómo seguimos haciendo el cambio. Tenemos que tenemos y, recordarán y vale r en el pi, y luego dice que por el seno de 1 sobre r cuadrada más r cuadrada seno cuadrado de x. Muy bien. Y entonces, esto es igual al límite cuando r tiende a 0, y aquí tenemos un r en el pi, y aquí tenemos un 1 sobre r cuadrada de pi. Aquí solamente olvidé anotar en el problema que adicionalmente menciona que la función de este límite está definida de esta manera. Cuando x y y es diferente de 0, es esto, y cuando x y está igualado en 0, es esto. Esto va a ser importante acá. Porque podemos decir que esto es igual a 0, porque va a ser la función cuando esté evaluada en 0,0. Muy bien, repito este siguiente paso que vimos. Habíamos llegado a la sustitución de acá. Y echamos mano ahora de esta, como está definida la función. En los puntos 0,0. Menciona que cuando siempre está en ese punto, pues es 0 esta función. Y por tanto, el límite
existe y es igual a 0. Muy bien, en este caso, aquí echamos mano de la definición de la función. Sin embargo, si no hubiéramos tenido esta parte, aquí se hubiera tenido que aplicar otras cosas o directamente poner que es indeterminado. Bien, pero este no fue el caso, sino que aquí le vamos a saltear esa indeterminación con la ayuda de la definición de la función. Muy bien, ¿alguna duda hasta acá? No, profesor. Muy bien. Bueno, estos son los ejemplos cuando hacemos el cambio de coordenadas. Vamos a ver rápidamente, solamente para mencionarlo, el concepto de continuidad en una función. Hemos hablado de este concepto de manera implícita cuando, por ejemplo, hemos graficado una función por ejemplo, en dos dimensiones, solamente hablando de una función que depende de una sola variable, vemos que gráficamente si vemos que vamos graficando punto con punto cada uno de los puntos que se evalúan en la función f de x hasta que encontramos un punto vacío, entonces podemos decir que esa función no es continua en ese punto. Puede ser continua en los demás puntos, salvo en ese punto en específico. Muy bien. Por ejemplo, si tuviéramos este tipo de función f de x igual a 1 sobre x, tendríamos que ver que con el punto, cuando x vale 0, esta función se determina y gráficamente podemos ver que en ese punto se va a saltar la curva. Muy bien. Esta es la manera gráfica de una función continua, pero ya analíticamente se puede demostrar que una función, en este caso de dos variables f de xy, es continua en el punto x0, y0 si cumple las siguientes condiciones. Por ejemplo, que f esté definida en xy, en x0, y0, como por ejemplo en este caso, donde la función, si bien aquí hay un punto, hay un par de puntos donde existe una indeterminación, sin embargo, por definición de esta función menciona que en los puntos conflictivos es igual a 0. Bien, entonces,
El punto número 1 es lo que menciona, que F esté definida precisamente en el punto XY, X0, Y0. El siguiente punto es que el límite de XY con el fin de XY0 y Y0 pues exista. Muy bien, es decir, que pueda ser evaluado y que cumpla con otros requerimientos. Por ejemplo, en estos ejemplos que estuvimos viendo, si bien al hacer cambio de coordenadas podríamos encontrar un valor finito, es decir, que sí se logró resolver, no cumplía el criterio de que fuera independiente del ángulo phi y por tanto el límite al regresarlo a su forma original en coordenadas rectangulares pues no existía. Entonces ese es el punto número 2 que exige esta definición. Y como punto número 3 menciona que el límite de f de xy cuando xy tiende a xy con más de 0 sea igual a f de xy, f de x0, y0. Muy bien, estos son los tres criterios para definir lo que es una función continua. Muy bien. Entonces, ahora vamos a dejar un par de problemas como tarea para ver si ustedes pueden, pues, al menos hacer varios de estos ejercicios que nos ofrecen en esta clase. Sería tarea 1, ¿verdad, profe? No recuerdo el número, pero yo creo que sí. Creo que es la 2. ¿La 2? Bueno, pónganle 2. Y entonces solamente resolver
Disculpe, profe, ¿no esta sería la tarea 3? ¿Sí? Bueno, no hay problema. Ok. No me problema tanto por el orden. Pero bueno, si es la 3, hay que llevar el orden correcto. Perdón, profe, ¿le puedes subir tantito para ver la primera? Claro que sí. Gracias. Con estos 4 ejercicios, ya casi termina mi segunda sesión. Ahorita me voy a conectar. Te das cuenta que se tiene que hacer un cambio de coordenadas cuando aquí están los límites. O bueno, sí tiene razón. En este caso vamos a cambiar un poco, porque los dos primeros quiero que sean del tipo genérico, los que recibimos al inicio de la clase, y los últimos dos con cambios de coordenadas. Bien, entonces tenemos
Y los límites. Muy bien, así quedamos. Sí, gracias por la observación. Entonces, los dos primeros ejercicios, este y este, va a ser como lo resolvimos al inicio de la clase, y los últimos dos va a ser con cambio a coordenadas polares. En realidad, pues todos se pueden hacer con cambio de coordenadas polares. Aquí solamente que se complicaría porque los puntos ya no estarían en el origen, y entonces aquí habría que aumentarle el valor en x0. Muy bien, entonces el cambio a coordenadas polares es más cómodo de utilizar cuando los puntos son y tienden a 0. Muy bien. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Prefiero subir la presentación a la carpeta. Sí, ahorita que terminemos la voy a subir. Bueno, gracias. Igual la de la semana pasada, profe. Bueno, es que creo que no la subió. A ver, yo tengo que sí, es la clase anterior es esta. Nos quedamos, Ok, si no, déjeme revisar porque cree que no me sale. se quedó hasta acá. Y ya en las siguientes clases ya vamos a entrar a lo que son las derivadas. Ya vimos ahorita suficiente de límites. Y lo Por favor, fuerte, ¿qué puedo regresar a los ejercicios? Disculpe. sí. Gracias. Entonces ya lo último que estaremos viendo de límites, y ya continuaremos o entraremos a lo que es la definición de derivadas. Muy bien. ¿Alguna duda en estos ejercicios? Bueno, recuerden que tienen hasta 9:10 para enviar la tarea. Muy bien. Entonces, ahorita ya subiré esta clase al Drive. Si no tienen ninguna duda hasta acá, pues le dejamos la clase hasta acá y solamente espero su tarea, y ya continuamos avanzando el tema en la siguiente clase. Muy bien. Entonces, ¿ya notaron los ejercicios? Ya, profe. Bueno, entonces le dejamos hasta acá y nos vemos en la siguiente clase. Ahorita en unos instantes subiré la clase de hoy. Gracias, profe. Tenga buen día. Igualmente, gracias. Buen día a todos. Bueno.